Hola hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta tarde de estudio bíblico del día miércoles. Les voy a invitar a que juntos ahí en casa, donde quiera que se encuentren, busquemos en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, el capítulo número 92, y vamos a leer juntos del versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, y en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Amén. Hermanos, vamos a dar gloria, vamos a cantar al único que merece esa alabanza al Rey de Reyes, como lo dice su palabra. Qué hermoso, qué grato es darte la alabanza a ti, Señor. Vamos a orar. Dios, muchas gracias te damos, Padre, por este día que tú nos has permitido. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor, bajo el vuelo de tu mano. Te pedimos en esta hora, Señor, que te agrades de todo lo que vayamos a hacer, Padre, pues lo hacemos todo para ti, Señor. Agrádate, Señor, y permite que estemos, Señor, con el corazón humillado delante de ti y humilde. Gracias, Padre, por todos. Danos esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para poder entender y discernir lo que tu siervo en esta hora nos va a decir, Señor, a través de tu santa palabra. Y dale a él, Señor, también la sabiduría y el entendimiento, Señor, para que él pueda expresar únicamente, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro Dios nuevamente porque nos permite elevar este culto para honra y gloria de su nombre. Les invito a que en casita busquen en sus himnarios y vamos a entonar el himno número 56, Dios, grande es tu amor. Lo vamos a cantar 2 veces. Sí, himno 56, Dios, grande es tu amor. Así, hermanos, vamos a entonar el número 411. 411. Levanto mi canto a Cristo.
Seguimos, hermanos, con el gozo, con la alegría. Vamos a entonar el himno número 394. Himno 394. Hay momentos, dice Juan, capítulo 21, verso 25, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Himno 394, hay momentos. Vamos a entonar, hermanos, por último, pero no sin ese gozo, el 471. Nos dice el Salmos 42, verso 1, como el cielo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Himno 471, lléname, Señor. Así clama
Buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia. Qué bueno que nos podemos dar ese tiempo para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios y poder aprender, seguir aprendiendo, seguir conociendo acerca de Dios, acerca de su palabra que nos habla de Dios y sobre todo conociendo qué es lo que creemos, qué confesamos como cristianos, como presbiterianos. Continuamos con la confesión de fe en el capítulo 5 de la providencia. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 1 al 3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias porque podemos estudiar tu palabra en esta hora. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos dice dos cosas el escritor a los hebreos. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y eso lo vimos el miércoles antepasado, acerca de la creación. Y dice el verso 3, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder. Hizo todo el universo y lo sigue sustentando hasta hoy en día. Y cuando pensamos en hizo el universo, Dios hizo todo lo que vemos, aún lo que no vemos, que estuvimos viendo el miércoles antepasado, todo lo visible e invisible. Él lo creó de la nada en un espacio, en un lapso de 6 días. Pero estos 6 días podrían ser como los conocemos ahora, hoy en día, de 24 horas. Pensemos que no fue en el primer día cuando Dios separó la luz de las tinieblas, hizo las estrellas, el sol, la luna. Así que podamos pensar qué tanto tiempo fue de un día a otro, lo cual nos dice en 6 días. ¿Qué tanto abarcaría un día? Recordemos que para Dios no está limitado a 24 horas como nosotros. Y en ese momento no había sol, no había luna, así que no podemos decir, bueno, eran 24 horas. Pudo haber sido 1000 años un día, o más de 1000 años, o pueden ser 6 horas, o no hay problema en el tiempo. Solamente creemos que Dios hizo todo lo que vemos en 6 días. ¿Cuánto tiempo? Realmente no lo sabemos. Pero cuando Él hace esa creación, vamos a ver, cuando hablamos de la providencia, es que Él sigue sosteniendo esa creación. El término providencia no se encuentra en las Escrituras, sin embargo, la doctrina de la providencia es eminentemente escritural. Tiene que ver con la provisión que Dios hace para obtener los fines de su gobierno y el cuidado que Él manifiesta para todas sus criaturas. La providencia divina es aquella obra de Dios por la cual, vean, preserva todas sus criaturas. Está activo en todo lo que respira en el mundo y dirige todas las cosas hacia su fin determinado. ¿Sí? Dios, al crear todo, sigue sosteniendo y sigue manteniéndolo ahí. Y lo hace cuando vimos acerca del decreto eterno de Dios, los decretos de Dios, a través de los decretos activos, de lo que Él está haciendo directamente
pero también a través de los decretos permisivos de lo que Él permite que el hombre haga, ¿sí? Y vean, algo importante, si quieren anotar o vayan anotando, igual pueden detener el video y hacer anotaciones en la ventaja de esto. Al considerar la relación de Dios con el mundo, debemos estar en guardia en contra de dos conceptos errados en cuanto a eso. Nosotros creemos que Dios creó todas las cosas y las sigue sosteniendo, sigue teniendo cuidado de toda su creación en cada mínimo detalle. Pero veamos dos conceptos errados a los cuales debemos tener mucho cuidado. Y uno es la concepción deísta. ¿Qué creen los deístas en cuanto al mundo, en cuanto a Dios? De acuerdo con el deísmo, el interés de Dios para con el mundo es de una naturaleza muy general. Él creó el mundo, estableció sus leyes, le puso en movimiento y entonces se retiró de él mismo y lo dejó ahí. Él observa que desde la distancia cómo el mundo sigue su curso de acuerdo a sus leyes invariables de la naturaleza e interfiere con su operación regular solamente cuando algo anda mal. De esta manera el mundo es como una máquina que Él puso en marcha. Es como si fuera un reloj de cuerda, que se le da cuerda solamente y se deja ahí y sigue funcionando. El deísmo cree esto, que Dios creó todo y se retiró y allá de lo lejos está solamente viendo cómo suceden todas las cosas. Solamente cuando algo no sale, cuando algo se sale de control, Él viene y arregla. Ellos no aceptan de ninguna manera que este mundo es como una embarcación en el cual Dios como piloto está día a día al tanto de lo que sucede. Tengamos cuidado con esta postura. La segunda concepción es panteísta. El panteísmo, vean, no reconoce la distinción entre Dios y el mundo. Identifican a los dos. Y por esa razón realmente no deja lugar para la providencia en el sentido propio de la palabra. Todo el curso de la naturaleza es siempre la autorrevelación de Dios, una autorrevelación que no deja lugar para la operación independiente de las causas secundarias. Para ellos todo es Dios. ¿Sí? Las así llamadas leyes de la naturaleza son simplemente, dicen ellos, modos de la actividad directa de Dios. Él es, en un sentido muy directo, autor de todo aquello que sucede en el mundo. Aún los actos que nosotros atribuimos a los hombres son realmente actos de Dios. De acuerdo a este sistema, el hombre no es un ser moral libre y no es responsable por sus actos. La postura panteísta es que todo es Dios y que el hombre, todo lo que hace el hombre es como si Dios lo hiciera, y ponen al hombre como no un ser moral libre, pero Dios hizo al hombre libre. Esto es una postura conveniente para el hombre, para excusarse y decir: yo hice esto, yo pequé de esta manera porque Dios me llevó a hacerlo, porque todo lo que se hace Dios lo determina. Pero si recuerdan, en el capítulo 3, cuando hablamos acerca del decreto de Dios, vimos que Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, ven esto, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con estas dos posturas, porque Dios
sigue sosteniendo todo, lo vimos en Hebreos, sigue manteniendo todo. Y la postura panteísta, que trata de decir que todo lo que sucede y aún todo lo malo que hace el hombre es porque Dios prácticamente lo está haciendo, y Dios no puede hacer eso. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dentro de sus decretos están los pasivos, lo que Él sí hace, pero están los decretos activos, lo que permite que el hombre en su libre albedrío haga de suyo. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, en la primera sección nos enseña que Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sabia y sabia providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Es la primera sección. Y dice Hebreos, el texto que vimos, que Dios, el cual siendo que Jesús, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El salmista decía en Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él está al tanto de todo. Dice en Mateo capítulo 10, versos 29, 30, 31, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Que nos dice que Dios está al tanto de lo que sucede, de lo que nos pasa, no ignora absolutamente nada. Dice en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Dios acomoda todo para cumplir sus propósitos. Dice en Génesis 45:7, hablando José, dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran tribulación. Así que Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, y todo para alabanza de su gloria, para manifestar su bondad, su misericordia. Y Dios permitió que José pasara tantas tribulaciones para cumplir sus propósitos, para la gloria de su nombre, para preservar todo un pueblo. La segunda sección nos habla que aunque con respecto a la presciencia y el decreto de Dios, quien es la primera, todas las cosas sucederán inmutable, infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Por ejemplo, hablando de Jesucristo, Dios permitió que sucediera de eso. Usó a los hombres para cumplir sus propósitos eternos. Dice en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sí. Les llevo a Primero de Reyes, capítulo 22. Primero de Reyes, capítulo 22, verso 28 dice así:
cuando Micaías profetiza la derrota de Acab. Dice, y dijo Micaías, si llegas a volver, porque dijo desde el verso 26, entonces el rey de Asiria dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, dirás, así ha dicho el rey, echad a este a la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Ya en el verso 34 nos dice, y un hombre disparó, pensando el rey que ya se había escapado, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su escudero, da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. La profecía era que él no iba a volver. Y dice Micaías, si tú vuelves a Acab, si tú vuelves en paz, le dijo a Acab, es que Dios no ha hablado, pero Dios usa y acomoda todo para cumplir sus propósitos. Aparentemente Acab se había escapado, interesante, pero un hombre dice, disparó el arco a la aventura, es increíble, y fue a dar casualmente se le clavó al rey. Dios usa los medios para cumplir los fines, en todo y en todos. Aún Dios usa o nos usa unos a otros para moldear nuestro carácter. ¿Sí? O sea, nos usa todo para cumplir sus propósitos. La sección 3 nos dice que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre de obrar, vean, sin ellos, sobre ellos y contra ellos según le plazca. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, en Hechos capítulo 27, versos 31 y 34, dice, pero Pablo dijo al centurión, cuando habían estado días en el mar sin haber sol, sin nada, ya perdían la esperanza de salvarse, y Dios en sueños le dijo a Pablo, sabes que no van a morir, te doy la vida de todos, tu vida y la vida de todos. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Porque había unos hombres que querían escaparse, pero Dios dijo, iban a ser todos. Si se salían, se iban a morir, no se iba a cumplir un propósito. Todos se iban a salvar. Era un medio, que nadie se salga, todos permanezcan ahí. Así que ya en el verso 44 dicen los demás, y ya finalmente encalla el barco, se desbarata y tienen que salir, dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios puede usar los medios. Por ejemplo, Dios usa los medios. Dice Mateo 4:4, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios usa este medio para fortalecer nuestra vida, para ese alimento espiritual. Dice en Romanos capítulo 4, versos 19 al 21, hablando de fe, dice de Abraham, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de lo prometido, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios puede usar los medios
Dios es libre para usar los medios o obrar sin los medios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3, verso 27, ahí encontramos un ejemplo de que Dios usa medios y Dios a veces no usa los medios y Él directamente obra. Dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos, ni aun un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y cuando se habla de que Dios puede usar medios o no puede usar nada, es cuando se habla de milagros, que Dios puede hacer milagros. Y aquí cuando el rey va y dice, echaron 3 jóvenes, y dice, veo 4 y uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahí estaba Dios mismo, el Hijo del Hombre, protegiéndoles del fuego. Dios puede usar medios o no usarlos. La sección 4 nos dice, el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia de tal manera que ésta se extiende aún hasta la primera caída y todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios fines santos. Pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor y aprobador del pecado. En Hechos capítulo 14, verso 16, dice, en las edades pasadas Él ha dejado que todas las gentes anden en sus propios caminos. Dios usa todo para su gloria. Dice el salmista en el Salmo 76, verso 10, ciertamente la ira del hombre te alabará y no reprimirás, y tú reprimirás el resto de las iras. Aún la ira del hombre, Dios usa eso para cumplir sus propósitos. Dice en Santiago capítulo 1 versos 13, 14, 17, Dios no puede hacer nada malo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el autor. Dios no es el autor del pecado. Ese sí son sus criaturas. La sección 5, muy rápido. El todo sabio, justo, benigno Dios, a menudo deja por algún tiempo a sus hijos, vean, en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores y para que sean humildes y para infundir en ellos el sentido de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, y para hacerles más precavidos contra todas las acusaciones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 32. 2 de Crónicas, capítulo 32, versos 25, 26 y 31. Dice así, 32, 25. Mas Ezequías, dice, no respondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días
de Ezequías, y en el verso 31 dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Sí. Vean, un día Ezequías se enferma. Dios le dice: oye, pues vas a morir. Sí. Porque llegó el momento en que Ezequías se enalteció. Y ven, Dios permite, estamos viendo la sección 5, que Dios permite que sus hijos cedan a la tentación, al pecado, para disciplinarlos. Cuando Dios permite esto a Ezequías, al final Ezequías se humilló, pero finalmente dice que Dios lo dejó para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y Dios nos deja muchas veces para que se vea y se refleje lo que hay en nuestro corazón, y de esa manera le busquemos y nos demos cuenta que le necesitamos. Dice en 2 Corintios 12, 7 al 9: y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, dice el apóstol Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Dios permite en nuestras vidas que pasemos por diferentes situaciones para disciplinarnos, para corregirnos y para que seamos humildes. Y dice Pablo: para que no me exaltese sobremanera, me fue dado un aguijón, para que me abofetee y no me exaltezca sobremanera. La sección 6 dice: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ha cegado y endurecido a causa de sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual podrían haber alumbrado sus entendimientos y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que ya tenían y los expone a cosas como su corrupción, que da ocasión al pecado, y a la vez les entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por tanto sucede que se endurecen aún bajo los mismos medios que Dios emplea para suavizar a los demás. Dice en Deuteronomio 29:4: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Sí, hablando del pueblo de Israel. Y finalmente la sección 7 nos enseña que así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ellas. Finalmente, dentro de su providencia, Dios está al tanto de su iglesia. Dice en Romanos 8:28: mas sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que dentro de su providencia Dios tiene especial cuidado con su iglesia. Así que tengamos mucho cuidado en cuanto a la providencia con las posturas que hemos visto erróneas. La postura deísta, que dice que Dios creó todo y se fue, y solamente está, si pasa algo, Él viene. Pero hemos visto que Dios sí se interesa y jamás ha abandonado su creación. Y el pensamiento panteísta dice, o hace culpable a Dios de todo lo que pasa. Si yo hice algo malo, es que Dios lo dispuso para que yo lo hiciera. Así que es muy cómodo esta postura. Tristemente aún cristianos tienen esta idea panteísta. Yo hice esto malo porque Dios me llevó a hacerlo. Él dice, dispone y gobierna todo, pero vemos que Él deja la libertad al hombre para que haga. Usa y establece
las causas, confirma las causas. El ejemplo de Cristo ya estaba planeado, predispuesto que así va a suceder. ¿Sí? Usó a los hombres libres para hacer lo que hicieron, y así Dios permite. Así que gracias a Dios por su providencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, gracias porque podemos conocer acerca de la providencia que tú sigues sosteniendo y manteniendo tu creación en todas las áreas. Padre, gracias, porque sobre todo tienes especial cuidado de nosotros como iglesia. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar como himno de respuesta al mensaje el número 67. El mundo es de mi Dios. Himno número 67. Hermanos, es momento de seguir adorando a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Para esto les voy a invitar a que juntos abramos nuestras Biblias nuevamente en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 29, que dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él en la hermosura de la santidad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Dios, muchas gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos has guardado. Gracias porque pudimos concluir, Señor, este estudio. Gracias por todo, Señor, por lo que tú nos das, Señor, a pesar de que no lo merezcamos, Padre. Gracias, Padre, por estas ofrendas, estos diezmos que han sido depositados, Señor. Te pido muy humildemente que tú des sabiduría, Señor, a los administradores, que sean respetuosos, Señor. Porque, Señor, tú lo mereces, Señor. Tú mereces todo el respeto, Señor. Gracias, Padre. Síguenos bendiciendo, síguenos guardando, Señor. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para terminar y pues agradecer la bendición de Dios que nos permite conocer más de Él, de su palabra. Si alguien se interesa por la confesión de fe, tenerla, se la podemos compartir digitalmente.
pero quisiera que sí hubiera ese interés, hermanos, ese deseo, si quiero conocer, es importante conocer todo esto y tenerlo ahí, ¿sí? Así que si alguien se interesa, podemos compartirlo digitalmente, o si no, podemos pedirlo a la librería y poder conseguir varios libros. Y pues les animamos a seguir escudriñando la palabra, porque dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos estarnos alimentando día a día. Así que les invito a ello, y pues vamos a orar y terminar este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos alabar, glorificar tu nombre, pudimos aprender acerca de la providencia que tú sigues sosteniendo, manteniendo tu creación, y gobiernas y diriges absolutamente todo lo que pasa y lo que sucede. En esta hora, gracias por ello. Y Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, síguenos sosteniendo, sigue avivando el fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Padre, que tu pueblo y tu iglesia no cese de alabar y glorificar tu nombre. Y gracias, Señor, porque hoy pudimos hacerlo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, amados hermanos, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la tierra. Amén.